Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Miguel García, trabajo en el Departamento de Proyectos de Sodeca, asesorando a nuestros clientes en el diseño de sistemas de ventilación en caso de incendio. Les quiero dar la bienvenida al presente webinar sobre sistemas de presurización, el primero de 4, en este caso, el de hoy, titulado Presurización en vías de evacuación, objetivos y clases de sistemas según la norma UNE-EN 12101-6. Durante la presentación se mantendrán los micrófonos desactivados para evitar interferencias y que todos me oigan adecuadamente. A lo largo de la presentación, en el capítulo de preguntas del aplicativo, del software, pueden dejar escritas las preguntas que consideren y al final de la ponencia intentaremos darle respuesta. Recuerden que se trata de un webinar en formato corto de solo 30 minutos. Bien, pues pasaremos a iniciar lo que es la presentación propiamente dicha, en la cual hablaremos de cuál es el objetivo principal y cuál es el funcionamiento de este tipo de sistemas, los sistemas de evacuación, los sistemas de presurización de vías de evacuación, ¿de acuerdo? Y después analizaremos o haremos un repaso de manera pormenorizada de las diferentes clases que podemos aplicar siguiendo lo que indica la norma UNE-EN 12101-6. Y posteriormente acabaremos el presente webinar, el presente microlearning, como le hemos llamado nosotros, con los espacios a presurizar, especificando, mejor dicho, cuáles son los espacios que se deberían presurizar. Pues bien, el objetivo básico de un sistema de presurización es mantener limpias de humo las vías de evacuación para facilitar la evacuación de las personas, para facilitar los usuarios del edificio en donde está instalada, en donde está ubicada este espacio a proteger. También puede ser para la actuación de los bomberos, para facilitar la actuación de los bomberos, ¿de acuerdo? En la extinción del incendio, así como para proteger, ya es más raro, pero así también como para proteger los bienes de ese espacio que se quieran proteger, ¿de acuerdo? Pues bien, ese sería el objetivo básico. ¿Cuál sería el principio de funcionamiento del sistema? Pues bien, el principio de funcionamiento de un sistema de presurización es crear zonas de alta presión respecto a zonas de baja presión. Zonas de alta presión allí donde a nosotros nos conviene protegerlas, esas zonas donde a nosotros nos conviene que no entre el humo, como puede ser, lógicamente, una vía de evacuación. Respecto a otras zonas, que son las zonas o zona de alojamiento, que llamamos nosotros, para crear de alguna manera ese flujo de aire, dado que el aire siempre se mueve de zonas de alta presión a zonas de baja presión, igual que sucede a nivel atmosférico. Siempre el aire va a ir hacia la zona que le resulte más cómodo, hacia la zona que le resulte más fácil. De esta manera estamos creando ese flujo de aire desde las zonas de alta presión hacia las zonas de baja presión, ya sea con las puertas abiertas, como vemos en esta presente imagen, o con las puertas cerradas, dado que a través de las puertas cerradas, a través de los diferentes resquicios, pequeñas aberturas, grietas, etcétera, zonas bajo puerta, etcétera, etcétera, puede haber infiltraciones, puede haber fugas. Consecuentemente, a través de esas fugas, a través de esos resquicios, a través de esas superficies de contacto entre un espacio y otro, pasa el aire. Y el aire, el sentido de circulación del aire, siempre será, como hemos dicho anteriormente, de altas presiones a bajas presiones. Consecuentemente, tanto si las puertas están abiertas como si están cerradas, a nosotros nos interesa, para que nuestro sistema de presurización funcione de forma adecuada, crear esos flujos de aire, esas altas presiones. Las zonas de bajas presiones siempre coincidirán con las zonas donde puede haber incendio, donde hay carga de fuego, la zona de alojamiento. Las zonas de altas presiones son aquellas zonas que nosotros queremos proteger. Esas zonas que podemos llamarles zonas en las que a nosotros nos interese que estén limpias de humo en caso de incendio para que la gente las pueda utilizar para evacuar, como son las vías de evacuación. En este caso vemos una escalera y un vestíbulo. La gente evacuaría a través de ellas, con el aire, digamos, facilitando de alguna manera que el humo no vaya en el mismo sentido de la evacuación, sino justo al revés, dado que el humo se mueve como el aire y con el aire. Consecuentemente, al crear este flujo de aire de zonas de alta presión a baja presión, impedimos que el humo se mueva en contra.
Pues bien, dicho esto y de alguna manera dejando claro cuál es el principio de funcionamiento y una vez se haya entendido este principio de funcionamiento, todo lo demás será relativamente fácil. Bien, creando esas zonas de alta presión en las vías de evacuación, en las zonas a proteger, es cierto que en una escalera nos podemos encontrar diferentes situaciones, diferentes escenarios. El más sencillo de todos, a la hora de figurárselo, es pues con todas las puertas cerradas. Con todas las puertas cerradas mantendremos un nivel de presión suficiente para que el humo no entre. Un nivel suficiente que cree ese flujo de aire de zonas de altas presiones y hacia las zonas de bajas presiones. Siento repetirme tanto, pero es para que quede claro el principio de funcionamiento. Pues bien, creando este flujo de aire desde esta escalera con todas las puertas cerradas, dado que estamos analizando ahora mismo el escenario de puertas cerradas, hacia las zonas de alojamiento, hacia las zonas donde puede haber incendio, donde hay carga de fuego, evitamos que se infiltre el humo, entre el humo hacia la escalera. También es verdad que ese nivel de presurización no puede ser excesivo. Ese nivel de presurización, si es excesivo, podríamos llegar al límite que la gente no pudiera abrir las puertas. Si la gente no puede abrir las puertas, estamos dificultando justamente lo que queremos facilitar, que es la evacuación. Consecuentemente, el nivel de presurización tiene que ser suficiente para impedir que el humo entre, pero no excesivo para que la gente pueda abrir las puertas y, consecuentemente, evacuar. Pues bien, ya tenemos una manera, o mejor dicho, ya tenemos planteado, ¿no? A priori una serie de requisitos. Es decir, tenemos que mantener un nivel de presurización suficiente, pero no excesivo. Hay otras situaciones dentro de la escalera, bueno, que se pueden dar, como es cuando hay una o varias puertas abiertas. En ese caso, el sistema de presurización debe ser capaz de mantener un cierto nivel de presurización, un cierto nivel de presión dentro de la misma escalera o una cierta velocidad de paso de aire a través de la puerta abierta, a través del hueco que queda cuando una puerta se abre. Pues bien, el sistema de presurización debe ser capaz de mantener, como decía, ese nivel de presurización y esa mínima velocidad de paso de aire en función de cada requisito a aplicar. En el siguiente vídeo pueden ver, bueno, pues es un edificio, se trata de un edificio de oficinas, ¿de acuerdo? En el cual hay una escalera de evacuación y entre la escalera de evacuación y los diferentes niveles del edificio de oficinas hay vestíbulos. En ese sistema de escalera y vestíbulos se han previsto dos sistemas de presurización independientes, uno para la escalera y otro para el vestíbulo. Hemos visto el cuadro para bomberos, el cuadro de control para bomberos, y también hemos visto la compuerta motorizada, una compuerta motorizada en el vestíbulo, que abrirá para presurizar dicho vestíbulo con la sonda de presión diferencial. En caso de producirse un incendio, cuando este es detectado por el sistema de detección de incendios, es mandada una señal hacia el sistema de presurización. Cuando este recibe la señal, se pone en marcha. Y el sistema, con todas las puertas cerradas, intentará, lógicamente, llegar a su presión o nivel de presión de consigna. En este caso, 50 pascales, 45 en el vestíbulo. En el caso de que una puerta se abra, dicha presión caerá súbitamente y el sistema deberá ser capaz de mantener, en este caso, una cierta velocidad de paso de aire a través de las puertas abiertas. Cuando esas puertas se vuelvan a cerrar, la presión ascenderá súbitamente, pero el sistema deberá ser capaz de gestionar el caudal insuflado dentro de la escalera y dentro de los vestíbulos para no llegar a presiones excesivas, como habíamos comentado anteriormente. En el siguiente vídeo se ilustra de alguna manera a través de una maqueta, en este primer momento, una ventilación natural. En la planta intermedia, la planta segunda, estamos reproduciendo lo que es un incendio con humo, ¿de acuerdo? Y vemos cómo el humo entra dentro de la escalera. Una escalera que está equipada con 1 metro cuadrado por planta. El sistema de presurización que pueden ver encima de la escalera no está funcionando. Ahora, de momento, está parado. Como pueden ver, el humo está entrando dentro de la escalera, cosa que dificultaría la evacuación de la gente, sobre todo de las plantas superiores. E incluso en algún momento se puede ver como ese humo, si no tiene la temperatura suficiente, pierde flotabilidad y baja a través de la escalera, dificultando aún más todavía la evacuación si cabe.
Ahora sí, en este momento, en esta parte del vídeo, podemos ver que el sistema de presurización, está funcionando adecuadamente, manteniendo limpia la escalera, aún con el mismo incendio en la planta intermedia, incluso con la puerta abierta. De hecho, el humo casi ni se ve, simplemente se ve pasar a través de las puertas, ¿de acuerdo? De esta manera mantenemos limpio la escalera respecto a la posible entrada de humo. Incluso con más puertas abiertas, aquí simulando con lo que sería un clase B, ¿de acuerdo? Después lo veremos, la puerta de final de desembarco y alguna otra puerta más. Aquí podemos ver también la velocidad de paso de aire a través de puerta. Lógicamente se trata de una maqueta, pero viene a ilustrar un poco una situación similar a la real, ¿de acuerdo? De cómo funciona, de cómo es de efectivo el sistema de presurización. Aquí podemos ver otro criterio de cálculo que después veremos según clase C, manteniendo una cierta presión dentro de la escalera, aun cuando la puerta de desembarco, la puerta de salida está abierta. Aquí podemos ver otro vídeo. Este vídeo se grabó durante una prueba real de humo en un centro comercial, dentro de un aparcamiento. En la zona, justamente esta es la zona donde más humo había, porque es muy próxima al incendio, al incendio simulado, y se aprovechó para ver cómo se comportaba el sistema de presurización de escaleras. En este caso, en este vídeo, hemos podido ver cómo la escalera se mantenía limpia, el humo no entraba dentro de la escalera. Pues bien, ahora sí entramos en lo que es analizar cada una de las clases que la norma, la EN 12101-6, la parte 6 del 2005, nos explicita por tal de que el diseñador escoja una en función de cuál es el uso del edificio, cuál es el riesgo asociado o cómo se plantea hacer o cómo se prevé que se haga la evacuación del edificio. La clase A, la más sencilla de todas, es para cuando se aplican aquellos casos en los que el edificio no deberá ser evacuado, ¿no?, completamente, a menos que quede, pues, cuando ya el incendio fuera a mayores y pueda quedar afectado directamente de alguna manera y tengan que evacuar todo el edificio. Pero a priori es para cuando se prevea que no se da el caso, ¿de acuerdo? De hecho, es cuando se prevea que el nivel de compartimentación de fuego sea adecuado para poderlo aplicar. Y por tanto, hay una baja probabilidad de que coincida más de una puerta abierta al mismo tiempo. Como pueden ver aquí en la primera clase que vamos a analizar, que es la clase A, hay dos criterios, hay como dos escenarios. El primero de ellos, que está a la derecha, el primero de ellos que vamos a analizar es el que está a la derecha, que es manteniendo todas las puertas cerradas, ¿de acuerdo? Suponiendo que están todas las puertas cerradas y manteniendo 50 pascales. Es decir, tendremos que calcular el caudal necesario para mantener este escenario, para mantener esta situación, estas condiciones, ¿de acuerdo? De forma constante. Entonces, pues este sería el primer criterio, y el segundo criterio a analizar, a calcular el caudal necesario para mantener estas condiciones, sería mantener una velocidad, en este caso 0,75 metros por segundo, a través de la puerta abierta de planta incendiada. Entonces, se calculan los dos casos, o mejor dicho, se calcula el caudal para cada uno de los casos y escogemos el más desfavorable, que es el que utilizaremos para dimensionar el sistema de presurización. La siguiente clase es la clase B. La clase B es para medios de escape, también como clase A, pero adicionalmente es también cuando se prevé que esta escalera sea utilizada por bomberos, y no solo eso, sino que disponga de sistemas o puestos de control, mejor dicho, contra incendios en los vestíbulos de la escalera, ¿de acuerdo? En este caso podemos decir que es una escalera para medios de escape y lucha contra incendios. Consecuentemente aplicaríamos este clase B. Los criterios de clase B, pues bueno, son parecidos a cuando son las puertas cerradas, lo único que hay que tener en cuenta la presurización del vestíbulo a un nivel de 45 pascales, no 150 pascales. También hay que presurizar el ascensor de emergencia, el hueco del ascensor de emergencia, lo que es el pozo del ascensor de emergencia, a 50 pascales. Y este sería uno de los criterios, el criterio de puertas cerradas, el criterio de diferencia de presión con las puertas cerradas.
El siguiente criterio sería el criterio de flujo de aire. En este caso pueden ver que la velocidad de paso de aire a través de planta incendiada ya no es 0,75 metros por segundo, sino que son 2 metros por segundo. Y que además hay más puertas abiertas. Cabe recordar o comentar que a más puertas abiertas habrá más fugas, con lo cual es más difícil mantener un nivel de presión o una velocidad de paso de aire por puerta. Estas puertas abiertas, la disposición de puertas abiertas que aparece aquí en este criterio, no es casual, dado que es justamente el recorrido que seguirá bomberos al entrar al edificio, subir en el ascensor de emergencia, conectar manguera en el puesto de control del vestíbulo inferior a la planta incendiada, subir a través de la escalera y atacar el incendio. Es curioso de ver también que este juego de puertas no es casual por eso. La siguiente clase sería la clase C, que es para medios de escape mediante evacuación simultánea. Es decir, cuando todo el edificio se evacúa al mismo tiempo, cuando hay una evacuación simultánea. Los criterios a tener en cuenta son exactamente los mismos que en clase A, para puertas cerradas, criterio de diferencia de presión manteniendo 50 pascales con todas las puertas cerradas, y el criterio de flujo de aire con la puerta de planta incendiada abierta manteniendo 0,75 metros por segundo. Pero adicionalmente, podemos ver aquí justo en medio de los dos anteriores, otro criterio de diferencia de presión que es mantener 10 pascales dentro de la escalera con la puerta de desembarco abierta. ¿De acuerdo? Bien, pues este sería el clase C y el clase D sería, bueno, de hecho es parecido, ¿de acuerdo? Pero en este caso se aplica cuando hay riesgo de personas dormidas, ¿sí? Si bien el clase C lo aplicaríamos cuando hay una evacuación simultánea, un edificio de oficinas, por ejemplo, o un aparcamiento, dado que un aparcamiento con más de una planta, en el cual, pues, debido a las rampas que están conectadas entre sí, pues están configurando un solo compartimento de incendio, ¿de acuerdo? Un solo sector de incendio. En este caso, el clase D lo aplicaríamos cuando hay riesgo de personas dormidas. ¿Esto cuándo puede pasar? Pues, por ejemplo, ¿o dónde puede pasar? Por ejemplo, en un hotel, en un hospital, en una residencia de gente mayor. ¿Sí? Los criterios son muy parecidos al clase C, lo único que se añaden más puertas abiertas. ¿Sí? Por ejemplo, en el criterio de puertas cerradas es exactamente igual al clase A y al clase C, pero para el criterio de flujo de aire con puerta de planta incendiada abierta se le añade la puerta de desembarco, la puerta de salida final de la escalera abierta también. Y en el caso de criterio de diferencia de presión manteniendo 10 pascales dentro de la escalera con puerta de salida, cerrada, abierta, se le añade otra puerta abierta. Vuelvo a recordar que cuanto más fugas, más caudal es necesario para presurizar la escalera. Consecuentemente, cuantas más puertas abiertas, más fugas y por lo tanto más exigente es dicha clase o dichos requisitos o criterios. Siguiente clase es la clase E, que es para cuando haya un plan especificado, un plan prediseñado para la evacuación del edificio, en el cual se realiza una evacuación por fases. En función de donde se ubique el incendio, evacuarán primero unos niveles respecto a otros, ¿de acuerdo? Se aplicará para el diseño del sistema de precipitación una clase E y se contemplarán los tres criterios o tres escenarios que plantea. El primero de ellos es con las puertas cerradas, con todas las puertas cerradas, para mantener 50 pascales. ¿Sí? El siguiente es el criterio de flujo de aire y que, bueno, el criterio de diferencia de presión con todas las puertas cerradas es como el que hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? El criterio de flujo de aire es parecido al que hemos visto hasta ahora, pero se diferencia en que otra vez añadimos otra puerta más, ¿de acuerdo? Añadimos más fugas a la escalera. Y en el criterio de diferencia de presión, 10 pascales dentro de la escalera, exactamente lo mismo. Añadimos otra puerta abierta a la escalera. Añadimos más fugas. Bien. Y para acabar con las clases acabaríamos con la clase F. Es una clase, podríamos decir que es parecida a la clase B, ¿de acuerdo? O se aplica en aquellos casos en los que esta escalera esté dotada a través de sus vestíbulos con puestos de control contra incendios, ¿de acuerdo? Lo que ese mismo vestíbulo está dando a más de un sector de incendio, a más de una dependencia. En ese caso, pues habría que contemplar una clase F. Es más restrictiva que una clase B, dado que se considera que
el vestíbulo o el sistema de presurización independiente de la escalera, el sistema de presurización del vestíbulo, debe ser capaz de mantener una cierta velocidad de puerta abierta por él mismo a través de la puerta entre vestíbulo y la zona de alojamiento. Las clases más comunes son la clase A, la clase C y la clase D, ¿de acuerdo? Son las más comunes por el uso de los edificios y por la forma o el planteamiento previsto para la evacuación. Pues bien, comparando para un mismo caso, para una misma escalera, los resultados obtenidos aplicando un clase A, un clase C y un clase D, con sus diferentes criterios cada una de ellas, pues podemos observar que en clase A, ¿de acuerdo? Con el criterio de diferencia de presión con todas las puertas cerradas manteniendo 50 pascales, obtenemos este caudal. En cambio, para el criterio de flujo de aire, ¿de acuerdo? Manteniendo 0,75 metros por segundo a través de la puerta de planta incendiada abierta, sería necesario este caudal. Una vez realizados los cálculos, comparamos los caudales y nos quedamos con el más desfavorable. Será este caudal el que utilizaremos para dimensionar nuestro sistema de presurización, para escoger qué ventilador sería el adecuado para implementar el sistema de presurización. Clase C, evacuación simultánea. El criterio de diferencia de presión es exactamente el mismo que en clase A. Consecuentemente, el caudal es el mismo. El criterio de flujo de aire a través de la puerta abierta de planta incendiada, manteniendo 0,75 metros por segundo, es exactamente el mismo, con lo cual el caudal también es exactamente el mismo. ¿Sí? Pero en clase C tenemos que aplicar este nuevo criterio, ¿de acuerdo? El criterio de criterio de diferencia de presión manteniendo 10 pascales con la puerta de desembarco, la puerta final de salida de la escalera, abierta. Y si comparamos los caudales, justamente este criterio es el más desfavorable y con diferencia. Será este caudal el que utilizaremos para dimensionar el sistema de presurización. Si aplicamos un clase D, ¿de acuerdo? Analizando esta misma escalera, pero aplicando un clase D, el caudal necesario para el criterio de diferencia de presión con todas las puertas cerradas, 50 pascales, es exactamente el mismo. Es el mismo criterio. En cambio, para el criterio de flujo de aire, como hemos sumado, si recuerdan, sumábamos una puerta más abierta. ¿Esto qué implica? Pues unas fugas más grandes. Y aquí se ve la diferencia, ¿de acuerdo? El aumento del caudal necesario para ese criterio, únicamente analizando ese criterio ahora mismo, es importante, ese aumento de caudal, ¿de acuerdo? Si analizamos el siguiente criterio, que sería el de diferencia de presión, manteniendo la puerta de desembarco abierta, más una puerta más, dado que el clase D considera una puerta, os indica que se debe considerar una puerta abierta más que en el caso de la clase C, pues obtendríamos este caudal. Como pueden ver, también es el criterio más desfavorable. Consecuentemente, también si aplicáramos el clase D, si fuera el clase D el escogido para esta escalera, tendríamos que utilizar este caudal para dimensionar nuestro sistema de presurización. Bien, ya hemos visto las clases, cuándo se aplican o en función de qué se aplica uno u otro, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver qué espacios se deben presurizar. El principal de todos es la vía de evacuación principal, para la redundancia. Es la escalera. ¿Sí? La escalera es la que se debe presurizar. En la mayoría de casos, bueno, ya lo han visto que es, en el caso de criterio de diferencia de presión, 50 pascales con las puertas cerradas, ¿no? Bien, pues eso sería un espacio a presurizar, el principal, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con el vestíbulo? Por ejemplo, en esta imagen de aquí, bueno, en esta imagen de aquí tendríamos el caso más fácil, el caso más claro. Presurizamos la escalera y el resto es zona de alojamiento. En el caso de que haya un vestíbulo, pues bueno, en el caso de que haya un vestíbulo, fíjense que el aire que escapa a través de la puerta, en este caso está cerrada, por eso bajo la puerta, resquicios, grietas, etcétera, que pase desde la zona de alta presión hacia las zonas de baja presión, en este caso hacia el vestíbulo, ese aire solo tiene un camino, que sería un camino fácil, que sería pasar a través de esta zona de aquí, donde está ubicada la puerta. ¿Vale? Esto es lo que llamamos un vestíbulo, podríamos llamarlo un vestíbulo puerta a puerta, o un vestíbulo simple, o incluso sencillo, ¿de acuerdo? En este caso la norma indica que en este vestíbulo no es necesario presurizarlo. Ahora bien, si nos venimos aquí, tenemos la escalera, que lógicamente es un espacio a presurizar, ¿de acuerdo? Pero también tenemos un vestíbulo. Y ese vestíbulo ya no es puerta a puerta, sino que tiene
otra puerta más. En este caso, una puerta a un ascensor. En este caso, el aire que fuga desde la escalera hacia el vestíbulo no solo tiene un camino fácil, sino que tiene dos. O incluso a lo mejor este resulta que es más fácil que el otro. Consecuentemente, no garantizamos que ese flujo de aire que queremos mantener de alguna manera se mantenga. Y sobre todo se mantenga aquí, que es donde nos interesa, porque el incendio está en la zona de alojamiento, o estará o puede estar en la zona de alojamiento, en esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Consecuentemente, este vestíbulo, según norma, debe ser presurizado, porque tenemos más de una comunicación con el resto de espacios del edificio. En este caso en concreto es una puerta de ascensor. Y al tratarse de una puerta de ascensor hay una opción alternativa, que no es presurizar el vestíbulo, sino también es presurizar, o mejor dicho, es presurizar el pozo de ascensor en lugar de presurizar el vestíbulo. En este caso, el aire que se nos está fugando desde la escalera saldrá por el camino más fácil, que es justamente este. Ahora sí, es este de aquí, ¿de acuerdo? O incluso el aire que también está fugando desde el pozo de ascensor hacia el vestíbulo, fugará también por aquí, ¿de acuerdo? El nivel de presurización de la escalera y del pozo de ascensor son 50 pascales, es el mismo. Bien, ¿y cómo presurizamos los vestíbulos? Bueno, pues habría que presurizar la escalera, lógicamente, y todos los vestíbulos al mismo tiempo, o existe otra alternativa, una alternativa que es presurizar la escalera y solo el vestíbulo de la planta incendiada. Esto dependerá de la compartimentación a respetar en el edificio. En función de cómo sea esa compartimentación, en cómo estén distribuidos esos sectores de incendio a lo largo del edificio y cómo queden definidos esos vestíbulos dentro de la escalera y estén repartidos en diferentes sectores de incendio o no, se aplicará un sistema u otro, o una estrategia a otro. ¿De acuerdo? En el caso de aplicar una estrategia como la opción B, que indicamos anteriormente, que es presurizar únicamente, presurizar la escalera y después presurizar únicamente el vestíbulo de la planta incendiada, bueno, pues es como pueden ver aquí esta imagen ilustrativa, ¿sí? Tenemos un equipo que presuriza la escalera, 50 pascales, ¿de acuerdo? Y otro equipo que presuriza únicamente el vestíbulo de la planta incendiada a 45 pascales. El resto de los vestíbulos no se presurizan. El conducto está equipado con compuertas motorizadas que se abrirán únicamente en la planta incendiada, en el vestíbulo que esté ubicado en la planta incendiada. De esta manera, el sistema presurizará únicamente el vestíbulo de la planta incendiada a 45 pascales. Ese flujo de aire irá desde la escalera hacia el resto del edificio. Si analizamos la planta incendiada, pues irá desde la escalera hacia el vestíbulo de la planta incendiada y desde el vestíbulo de la planta incendiada hacia la zona de alojamiento y posteriormente saldrá al exterior a través del escape de aire a prever. Aquí pueden ver diferentes dispositivos que nos son necesarios por tal de implementar el sistema. Una sonda de presión diferencial para medir la diferencia de presión que el sistema después gestionará en base a esa lectura. Y el PDS Control, que es, también es un dispositivo que funciona como sonda de presión diferencial, pero también es capaz de gestionar la abertura y cierre de las diferentes compuertas que haya en su nivel. En cada nivel se pondría un dispositivo de este tipo. Ustedes se preguntarán también por qué 45 pascales en el vestíbulo y no 50 o otro nivel de presurización. Bueno, primero de todo tiene que ser inferior que el de la escalera, lógicamente, porque lo que queremos, como hemos dicho al principio cuando explicábamos el concepto básico de los sistemas de presurización, queremos crear un flujo de aire desde la ruta de evacuación principal, que es la escalera, hacia la zona de alojamiento. Consecuentemente, tendremos que mantener una presión más baja en esta zona que en la escalera para respetar ese movimiento de aire, ese flujo de aire. Recuerden que el aire siempre se mueve de zonas, y lo vuelvo a repetir, de zonas de alta presión a zonas de baja presión. ¿De acuerdo? Y es por eso que en el vestíbulo hay que mantener una presión inferior que en la escalera. Según norma, 45 pascales. Según norma UNN 12101-6 del 2005, 45 pascales. ¿De acuerdo? Y bien, hasta aquí el primer webinar. El primero de 4, como decía al inicio. ¿De acuerdo? Me gustaría agradecerles su atención, agradecerles la asistencia
Y paso a ver en el tablón de preguntas, a ver si hay alguna pregunta. A ver, de momento no hay ninguna. A ver, un momento que lo expando. Ahora. Vale, aquí hay una pregunta interesante que es ¿cómo se presuriza el pozo de ascensor? ¿Sí? Bueno, pues el pozo de ascensor se presuriza teniendo en cuenta, ¿cómo decirlo? A nivel de presurización, el dispositivo, o mejor dicho, los equipos para presurizar un pozo de ascensor son similares a los que se utilizan para presurizar una escalera, en el sentido de que nosotros leeremos la presión, ¿de acuerdo? Y gestionaremos el sistema de forma que mantengamos una presión mínima dentro del pozo de la escalera, ¿de acuerdo? Hay ciertas diferencias respecto a una escalera, dado que a nivel de puntos de suministro de aire se aplican criterios diferentes, dado que por la propia configuración, morfología del espacio a presurizar es diferente, ¿de acuerdo? Así como en la escalera será necesario, en función de su altura, un conducto y insuflando las diferentes, bueno, el caudal necesario dentro de la escalera a lo largo de la escalera. En un ascensor eso ya cambia, ¿de acuerdo? Los requisitos son diferentes, ¿eh? Las alturas a respetar entre puntos de suministro de aire son más grandes, ¿eh? Pero a nivel conceptual, hasta ahora lo que hemos visto es muy parecido, ¿eh? ¿De acuerdo? Es mantener 50 pascales en el pozo de ascensor, igual que en lo que es la caja de escaleras. Más preguntas, a ver. Si alguna pregunta no queda o que me queda por responder, no se preocupen que después, a posteriori, a través de correo electrónico, les podemos responder, ¿de acuerdo? Lo digo por o más que nada, pues el formato del webinar es corto, es de 30 minutos, tenemos el tiempo un poco limitado. Más preguntas, a ver. Bueno, preguntan por la presentación, la colgaremos en el capítulo de documentos, ¿de acuerdo? En formato PDF. Y si no, si hubiera algún problema, también se lo podemos enviar por correo, ¿vale? Más preguntas. ¿Qué caudal hay que dejar por rejilla? Bueno, pues depende. Depende del número de rejillas y del caudal que salga por cálculo. En el siguiente webinar, aprovecho la ocasión para emplazarles al siguiente webinar, que será justo de aquí a una semana, a la misma hora, la semana que viene, en el cual hablaremos de cómo calcular el caudal. En función de la clase, veremos cómo calcular el caudal necesario para dimensionar un sistema de presurización, para diseñar un sistema de presurización. Y utilizaremos o realizaremos los cálculos tanto de forma manual, a través de las ecuaciones necesarias, como de forma, digamos, automática o bueno, básicamente a través del software de selección de Sodeca que tienen a su disposición en nuestra página web. ¿Qué tipo de compuerta va en el vestíbulo? Bueno, si la estrategia es presurizar únicamente el vestíbulo de la planta incendiada, pues esa compuerta debe ser motorizada para que el resto de las compuertas del resto del vestíbulo estén cerradas mientras el sistema está funcionando, en caso de incendio. Este tipo de sistemas funciona en caso de incendio únicamente, ¿de acuerdo? Vale la pena recordarlo también. Y esa compuerta debe ser motorizada, como decía, para mantener cerrada el resto y abierta la de la planta incendiada, la del vestíbulo de la planta incendiada, y debe ser también capaz de respetar la sectorización que nos ha hecho plantearnos esta estrategia, de presurizar únicamente el vestíbulo de la planta incendiada. Más preguntas. ¿Siempre son 45 pascales en vestíbulo o puede variar? Bueno, según la norma que estamos analizando en este momento, son 45 pascales. ¿Qué más?
Buenas tardes. ¿Un pasillo protegido a qué clase correspondería? Pues depende de cómo se haga la evacuación a través de ese pasillo. Porque se podría plantear como una ruta de evacuación, en este caso, obviamente es una ruta de evacuación horizontal, pero se podía trasladar o a nivel esquemático se podía plantear como una escalera igualmente, ¿de acuerdo? Todo va en función de los espacios que evacúen a través de dicho pasillo, ¿no? Si son diferentes sectores de incendio, si es el mismo sector de incendio, si evacúan todos a la vez, si no evacúan todos a la vez, va un poco en ese sentido. Si bien es verdad que hay alguna instrucción técnica complementaria que indica que en algunos casos se puede aplicar una clase A, ¿de acuerdo? Hay que analizarlo en cada caso. Pues también depende del uso. No es lo mismo un uso industrial con un solo sector de incendio que con muchos sectores de incendio o un uso pues, comercial, por ejemplo. Pueden haber diferentes casos y hay que analizarlos de forma adecuada. Más preguntas. A ver que no se me vaya el tiempo. ¿Alguna pregunta más? Hay unas preguntas a las que daremos respuesta un poco en los siguientes webinars, ¿de acuerdo? Y por eso algunas las salto para dar prioridad a a las que hablan o van dirigidas justamente a lo que hemos estado hablando, ¿de acuerdo? Más preguntas por aquí. Vale, ¿dónde se ubican las sondas de presión diferencial o de sobrepresión? Pues una dentro de la escalera, cuando presurizamos la escalera, y en el caso de presurizar los vestíbulos, pues una en cada vestíbulo. ¿Qué eficiencia debe tener el filtro de aire del inyector? No debe haber filtro de aire, no es necesario filtro de aire. El sistema de presurización no es un sistema que funcione para mejorar la calidad de aire interior, sino es un sistema que funcionará únicamente en caso de incendio. A menos que el propietario, la propiedad, el propietario del edificio, el instalador, la ingeniería, quien fuere, pues quiera que se dimensione o que se utilice ese sistema también para ventilar dicha escalera sin que haya un incendio. Simplemente pues para mejorar, por ejemplo, en una escalera donde hay humedad, pues para mejorar las condiciones, ¿de acuerdo? Que no haya condensaciones en las paredes de la escalera. Pues bueno, se puede utilizar, pero en principio no está pensado para eso. En ese caso, pues va en función de los requisitos en cada caso, pues en ese caso habría que mirar qué tipo de filtraje en función del uso y la calidad del aire interior requerida y la exterior de ambiente que tengamos, pues se utilizaría un filtro u otro. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Más preguntas. Creo que se me va de tiempo. A ver. A ver, aquí pregunta por el tema del garaje, que he citado que es que aplicaríamos un clase C, he puesto como ejemplo un garaje para un clase C. Pues bueno, cuando es un garaje con varias plantas, todas las plantas se evacuarán a la vez, dado que en la gran mayoría de aparcamientos, todo el aparcamiento, las diferentes plantas del aparcamiento son en el mismo sector de incendio. Esas plantas están conectadas normalmente a través de rampas, con lo cual están comunicadas, es el mismo espacio, es el mismo aire, ¿sí? Consecuentemente, todas se evacuarán a la vez. Es una evacuación simultánea. Consecuentemente, se aplicaría un clase C y sus criterios, quedándonos con el más desfavorable, con el de mayor caudal. Y bien, yo creo que más o menos ya hemos respondido a la gran mayoría de preguntas y también ya me paso casi 10 minutos. Pues bueno, teníamos por concluido este primer webinar. Repito, me gustaría emplazarles al webinar, al microlearning de la próxima semana, ¿de acuerdo? En el que veremos cómo se calculan los caudales necesarios de forma manual, realizaremos el cálculo de forma manual a través de las ecuaciones necesarias, así como a través de nuestro aplicativo, del software QuickFun, el cual ya se pueden descargar en nuestra página web.
es fácilmente descargable, simplemente deben facilitar el correo electrónico y les llegará un correo a su dirección de correo electrónico con el enlace de descarga. Es conveniente que cliquen sobre ayuda u opciones en el cual se puede indicar que se quiere que se busquen las actualizaciones, ¿no? que el programa busque las actualizaciones. Y el programa se actualizará de forma automática a partir de ese momento. Es como el Windows, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, una vez se le clica solo una vez y ya de forma automática, siempre bajo su consentimiento, dado que debe clicar a su aceptación, pues se actualizará el software. Cada 2 semanas aproximadamente realizamos actualizaciones tanto de producto como incluso a veces también de las herramientas y les emplazo a ello para que estén actualizados respecto a nuestro producto, a nuestro catálogo, así como las herramientas. Una de ellas la utilizaremos la siguiente semana para realizar el cálculo del caudal necesario de un sistema de presurización. Pues bien, sin más, me gustaría de nuevo agradecer la asistencia, ¿de acuerdo? Y me gustaría verles a todos la próxima semana en el siguiente microlearning. Muchas gracias.